a un querido amigo, como les había dicho y lo habíamos anunciado desde ayer, que está con nosotros. Él, déjenme decirles un poquito, un hombre que tiene experiencia en la función, sobre todo en el tema financiero, y hoy está volviendo, en mi criterio, a hacer algo que me parece muy bueno, que es que un ecuatoriano vuelva a retomar, porque tenemos la capacidad suficiente para hacer las cosas bien. Me refiero a Iván Andrade, que es el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, a quien saludo, y este banco tan querido, Iván, gusto de saludarlo, buenos días. Muy buen día. Que fundó Marcel Aniado, desde que cualquier cantidad de gente en su momento tuvo acciones, mi abuelo las tuvo, mis hermanos, yo en algún momento, un banco que además generó desde el principio una expectativa por la tecnología, por el sentir que la gente que estaba ahí sentía unidad con el banco, y luego en el tiempo ha venido dando muchos frutos, y ahora usted, que ya estuvo en la CFN en algún momento, lo toma, y pues me parece que esto es muy bueno porque nos da seguridad, Iván. Gusto de saludarlo, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Verdaderamente que Pacífico, un ícono, ¿no es cierto?, en el desarrollo del país. Y además un puntal en varios aspectos. Cuando lo inicia Marcel Aniado, el sentido de que esto esté dirigido hacia el sector productivo. Eso era uno. Dos, el del punto de vista de tecnología realmente fue revolucionario, pues en el momento en que lo hizo en los años que inició el banco, en los 70, y además con un acercamiento a la gente, tu banco. Sí, señor. ¿No es cierto? Entonces, la gente sigue acordándose de la primera publicidad, es tu banco. Entonces son como tres elementos que lo que hicieron es potencializarlo a la institución, ¿no? Y pues llegar a ser como es uno de los mejores bancos en el país. Iván, usted, querido amigo, que es un hombre que en estas batallas ya tiene algún desafío especial cuando el gobierno nacional el gobierno nacional lo estaba en CFN y luego lo pasa al banco. ¿Siente algo especial? ¿Tiene algún anhelo en el banco? Tremendamente grande desde el punto de vista de que cuando se articula esto, ¿no es cierto? El señor presidente Noboa bien lo menciona en una de sus intervenciones, dice: la banca pública tiene que articularse porque hay varias partes y piezas que desde luego tienen que ponerse juntas para llegar a hacer algo que sea de un significado muchísimo más grande de lo que cada una en su punto. Siendo que Banco Pacífico es privado, su dueño es CFN, que es público, tiene un rol muy importante que jugar en el sector productivo, que es una área en donde no es que hemos estado. Somos un banco eminentemente de consumo, el 60% de la cartera del banco es consumo, y si vamos ya a lo práctico, ¿no es cierto?, de cuánto en el sector productivo estamos, pero en una proporción de menos del 8% del total de lo que es en el sistema de bancos, la participación de Pacífico en la parte productiva. Y si eso lo vamos, digamos, a sectores como tal, subsectores o subsegmentos, aún somos menos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Ser parte de esta articulación de cuál es el propósito que tenemos que tener y hacia dónde y cómo vamos a impulsar lo que es desarrollo económico. Si no impulsamos el sector productivo, no tenemos un rol sino más que de un banco más. No somos un banco más. No somos. Somos un banco que tenemos que ser motor del desarrollo económico y por ende el desafío es financiamiento del sector productivo, incorporarlo a lo que tenemos como productos y como segmentos que servimos. Me gusta que usted haya tomado, mi querido Iván, la palabra anhelo y la haya convertido en algo más tangible. Propósito. Y ahí está el propósito. Es interesante porque es un banco que realmente da muy buen servicio, 60% va hacia lo que dice usted al momento, a consumo, pero ahora hacerlo lo que comenzó siendo el banco, que era desarrollador de la industria, incluso prestaba también para casas, veo que estaban en alguna cosa de esas, apoyaba proyectos. Me alegro y celebro que las velas y el barco vayan en ese sentido. Y ahí mismo le consulto. El banco tiene muy buenos números, desde siempre ha dado muy buenos números, pero nosotros aquí, cuando entrevistamos a tantos, les hemos puesto, no me dejen mentir,
lo que es el Banco del Pacífico como ejemplo, porque es un banco privado cuyo accionista es la CFN, que es público, pero se maneja independientemente y eso hace que la propiedad bien esté en el Estado, pero sea a la vez el Estado sea privado, o sea, que su eficiencia demuestre con números, y es un ejemplo para muchas cosas más que se deben hacer en el Ecuador con este ejemplo, pero ya está ahí cuantificado. Es decir, la administración está concesionada, la administración está delegada, lo que quieran llamarlo, y la propiedad es del Estado. ¿No le parece que es un ejemplo a seguir, mi querido amigo? Desde luego que sí, y la administración de los recursos, en este caso siendo un banco privado como tal, ¿no es cierto?, tiene que ser muy consciente de cuáles son los riesgos que se toman. La administración finalmente es el dinero de los depositantes. Tenemos nosotros 2.8 millones de depositantes en el banco, de tal manera que nos debemos a ellos, y el buen manejo del riesgo cuando uno concede crédito tiene que fundamentarse en aquello que son los pilares básicos de dar un crédito. No importa el monto, es cuál es la fuente de repago. Así es. Cuál es el flujo de caja. Claro. Digamos, con ello adicionalmente viene, bueno, ¿y qué garantía? Claro. Pero esa articulación, ¿no es cierto?, es una que parte de conocer el sitio. Estamos en 78 lugares, digamos, a nivel país, y desde luego tenemos pues una cobertura en ATMs, etcétera, con la que servimos muy bien a toda esa cantidad de clientes. Tenemos como 1.2 millones de tarjetavientes. Somos tremendamente pues grandes en ello, una cartera de 1.200.000. 1.200.000. Bueno. Y una cartera como de 3.000 millones en lo que es toda esa parte de tarjetas y de consumo. Como digo, la administración de crédito es fundamental. Claro. Entonces, si es que uno va a entrar a una institución que es y debe manejarse, bueno, no importa realmente si es público o privado, debe manejarse bien. Sí, señor. Pero más aún en este caso, siendo banco, tenemos 2.8 millones, es tremendamente importante manejar el riesgo y poder dimensionar cuáles son las máximas exposiciones de riesgo que uno puede tomar en diferentes segmentos de crédito que uno dé, por ejemplo. Claro, porque mucha gente no entiende, y aquí viene una reflexión y un criterio suyo que voy a... Piensa que dar un crédito es como que ya cumplió con los requisitos. No, el banco tiene que provisionar esos créditos, y eso aprendimos después de la desgracia que pasó por allá por los años 99 y 2000. Aprendimos, es decir, si voy a prestar 100, tengo que tener 110 provisionados, ¿verdad? Porque el riesgo de cualquier cosa pueda pasar, el banco tiene que estar aprovisionado de eso, y eso me gusta porque de esa forma, yo creo que la banca aprendió. Mire que el superintendente estuvo el otro día por acá, nuestro buen amigo Roberto Romero, y cerraron un banco pequeño, cosa que siempre da pena, pero no tenía los estándares, pues, y no le pasó nada, ni siquiera un pelito se le movió al sistema financiero, que es robusto, y un banco serio como el de acá, como el Pacífico. Y la pregunta es, estas personas, esta gente, ¿cuál es el principal motivo por el que la gente, por ejemplo, confía en un banco? En el caso del Banco del Pacífico, ¿por qué Iván Andrade le pediría a la gente que confíe en su gestión y en un banco como el Pacífico? El banco es tremendamente líquido, de tal manera que una de las preguntas que uno se puede hacer, digamos, ¿no es cierto?, es si yo deposito en un banco, si yo necesito, me van a dar mi plata. Entonces, los índices de liquidez que tiene el banco están en completo, digamos, conjugando las dos cuentas de las más líquidas, pues sobre el 30%. El sistema bancario como tal es fuerte en el Ecuador. Los principales 6 bancos en el Ecuador tienen niveles de liquidez importantes. Pacífico es de los que más tiene. Por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de cobertura, usted mencionaba las provisiones. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dinero, pues tiene que tener el patrimonio suficiente para respaldarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido como accionista? Y me voy a referir nada más, voy a regresar con el tema esto de accionista, pues un sector público y ser un banco privado. ¿Qué significó? De que la manera como la que apoyó, en ese caso CFN a Pacífico, es dejarle que las utilidades que iba generando se queden en el banco. Qué bueno. De tal manera que en sí permitan que vayan creciendo las provisiones. Entonces, cuando uno ve, y si uno ve, digamos, cuál es la cartera, la morosidad de la cartera, pues que fue el 3.19% al cierre de marzo, que es bajísimo. Bajísimo. Pero a su vez, la cobertura de provisiones a cartera es más de 2-1. Extraordinario. Entonces, así es como uno se lo cuida. Sí, señor. Si uno quiere que alguien le deposite $1,
ya es una máxima responsabilidad, porque no es solo el que tiene males en cientos de miles, etcétera. Aquel que deposita $1 está tan bien cuidado como aquel que deposita 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Es exactamente el mismo sentido de responsabilidad, para que sepa que el día de mañana necesita sus recursos, están allí. A mí me gusta mucho hablar, como lo dijo ahorita, en oro, la confianza, la liquidez, la seguridad, la tecnología, que es otra cosa importante porque eso sirve mucho, pero sobre todo la confianza, que un hombre como usted esté al frente de esa institución, como han pasado algunos que conocemos desde Marcel Aniado, Efraín Viera, Andrés Vaquerizo, gente que tenía que ver, Gonzalo Mejía, mi querido amigo, que en paz descanse, gente que sí le dio prestancia al banco y que ahora esté usted, mi querido Iván. Bueno, lo voy a pedir a Ramiro Cepeda, saludando ya a Javier Segarra, que llegó ahorita. A Ramiro Cepeda, por favor, que continúe. Buenos días, Javier. ¿Cómo le va? Buenos días. Querido amigo, por favor. Señor presidente ejecutivo, buenos días. Sí, banco cuyo único accionista es el Estado, pero que usted ya lo ha dicho, creo que el 95% de los depositantes son del sector privado, y está bien. Tiene algo que dejó de hacer en la administración anterior, y es lo que yo vine demandando con mucha fuerza: los créditos educativos. Y esa es una función social que el banco, que no paga utilidades a sus empleados por justamente la estructura que usted acaba de describir con total acierto, debería hacerlo. ¿Usted lo va a retomar? Hay varios sectores, ¿no es cierto?, de los cuales se tiene que atacar y servir. Y desde luego, de nuevo, regreso al tema de manejarlo prudentemente y manejarlo con seriedad, porque pues son recursos de los depositantes. Lo acaba de mencionar justamente el hecho de que, por ejemplo, de los 7.100 millones que tenemos en depósitos de la gente nuestra, ¿no es cierto?, 6.700 millones son depositantes privados, son las personas privadas. Apenas existen como 400 millones de dólares que es de sector público. Entonces, qué interesante ese dato y cifra. Porque no exactamente, puede que la gente crea, no, es que ahí le depositan las instituciones públicas. No es así. 6.700 de los 7.100 son de depositantes privados. ¿No es cierto? Entonces, cuando tenemos esto en mente, usted me dice, bueno, ¿y el sector educativo? Y efectivamente, hay sectores que nosotros tenemos que servir. ¿Cómo mejor llegamos? Es un aspecto que en el sistema mundial, si nosotros vemos todos los bancos grandes a nivel mundial, existe un elemento que se llama la responsabilidad social. Y todo ente privado tiene que mantener en sus acciones aquello que es parte de la responsabilidad social como un actor. Ahí está una comisión económico de responsabilidad Entonces, social. Exactamente, hay elementos que hay que incorporar. Y como digo, y esto si uno ve, digamos, las memorias del BBVA, del Citibank, de JP Morgan, de Santander, etcétera, todos tienen un acápite importantísimo que tiene que ver con responsabilidad social. ¿Cómo se lo conduce? Es justamente ser parte de una solución. Si es que esos son segmentos, sectores, hay cómo hacerlos. Y además de que articularlo con la sociedad. Nosotros somos un banco ecuatoriano, somos un banco cuya matriz está aquí en Guayaquil, que es donde está el sector productivo más importante y más grande del país, en todos sus segmentos. Articular esto, tenemos instituciones importantísimas en Guayaquil que hacen una labor tremenda. Hablar de la Junta de Beneficencia en Guayaquil. Correcto. Hablar del Sol en Guayaquil. O sea, hay que articular estos elementos de responsabilidad social con quienes son actores idóneos a través de los cuales llegar a cumplir entonces ese rol. Bueno, esperemos que se active este crédito que lo demanda mucha gente. Segundo, perdóname, Ramiro, pero que también lo paguen. Porque claro, el problema pasó obvio. Que mucha gente, nosotros peleamos por el crédito, pero mucha gente no pudo pagarla por la situación y después quería que el Estado se los regale. No, totalmente de acuerdo. Es que para eso está el análisis de crédito. Eso. O sea, no estoy diciendo que regalen la plata por un acaso. Estoy diciendo que dé un crédito educativo a quien lo pueda pagar. Y ojalá a un interés todavía más preferente, porque los chicos no tienen la misma, así como se está dando ahora a la hipoteca. Perdóname, Ramiro, pero tenía que hacer esta cápita. Tranquilo. La otra, en la administración anterior se estresó al banco, se lo redujo, se cerraron agencias, se quitaron cajeros automáticos,
el personal también se redujo una cantidad importante, lo que llevó al banco en primera instancia a afectar sus resultados, pero después ya le dio los números adecuados. Pero para crecer el banco, ponerse a niveles ya competitivos, debe de invertir en algo más, en tecnología, en abrir otra esfera de negocios. Su administración, ¿qué impronta le va a poner, ya que la anterior ya la tenemos conocida? Efectivamente, cuando pensamos en lo que es el crecimiento del banco, ¿no es cierto? Si nosotros lo proyectamos a los próximos 5 o 10 años, la inversión en la parte de tecnología es tremendamente importante. Esa es una área en la que hay que invertir. Y además, lo que nos da es una cantidad de otros canales a través de los cuales llegar a los clientes, que no necesariamente es una agencia. ¿No es cierto? Y si bien es cierto existe que el banco aquí, nosotros tenemos 8.790 corresponsales a nivel país del Tu Banco aquí, pero tecnológicamente también tenemos que pensar en cuál es la base de nuestros clientes. Si hacemos ese análisis, nosotros tenemos una base importantísima de clientes que son menores a 28 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo respondo a las necesidades de clientes jóvenes? No es la manera tradicional, tiene que ser a través de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Señor. ¿Qué es lo que vamos a incorporar? Y hay que invertirlo, invertirlo sesudamente, pues tampoco es que vaya a ir a comprar, digamos, lo que salga en el mercado, ¿no es cierto? Pero tenemos que comenzar a pensar, como digo, nosotros, de la base de nuestros clientes, informática, y seguridad informática. Totalmente. Pero para darles el número, digamos, a menores a 28 años tenemos nosotros 500.000. 500.000 clientes. ¿Se imaginen el potencial de lo que significa trabajar con 500.000 clientes que nativos son digitales? Exactamente. Y si es que vamos y agregamos aquellos van entre 29 y 44 años, tenemos 1.2 millones de dólares. Todos jóvenes como nosotros. Así es. Cecilia es mayor que todas. Ella ya va a cumplir 30 años, nosotros estamos todos abajo. Exactamente. Ya vamos agregando, ¿no es cierto? Ya vamos agregando. Jovencitos. Exactamente. No, a ver, estaban primero Jaime Velázquez. La edad también, perdón, que él es el mayor de todos nosotros. Mi querido Iván, buenos días. La verdad es que un placer tenerlo por acá y pues obviamente hablar un poquito de banca, ¿no? Y una de las cosas que usted dijo es que efectivamente hay que cuidar la plata, hay que cuidar lo que no es suyo, y en este caso la política no debe intervenir en lo técnico, y el Banco del Pacífico por su posición, ¿no verdad? Es difícil manejar ese tema, porque si bien es cierto es público, pero debe ser independientemente de la política que tenga un gobierno, ni independientemente de cuál sea. ¿Cómo ve usted el tema? Digamos, en los dos casos que existe este domingo, ¿cómo se va a manejar, si es A o B, ¿no verdad?, el Banco del Pacífico como tal? Porque es importante saber cuál es el rumbo a seguir o el norte después del domingo 13 de abril y cómo lo va a tomar el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, porque tiene que cuidar los recursos de los privados, no de la política ecuatoriana. Lo escucho, mi querido. Muchísimas gracias, Jaime. Y en la práctica, primero, de nuevo, la administración de riesgo debería ser siempre la misma, bien manejada, sí, señor. ¿No es cierto? Pero partamos de unas realidades. ¿Qué es lo que sucedió en su momento? ¿Y qué es lo que le ha causado al país? Y esa parte no lo puedo dejar de lado. Pero si es que no se tiene un norte de estabilidad económica, claro, no estaríamos para empezar donde estamos ahora. Porque si es que no habrían habido las acciones que se tomaron el año pasado por el presidente Noboa, no tendríamos hoy por hoy un elemento que es, por ejemplo, la cantidad de liquidez en el sistema bancario. ¿Por qué se da eso? No se dio porque vino el dinero del aire, sino porque hubo seriedad en el manejo económico, fluyeron los recursos al país, de tal manera que con los acuerdos que hubieron, que multilaterales, etcétera, ya a partir del mes de junio del año pasado comienza a entrar liquidez en el sistema. ¿Qué causó eso? Que las tasas de interés comiencen a bajar. Entonces, desde el punto de vista práctico, hay una consecuencia de lo que hizo o lo que ha hecho el presidente Noboa para traer esa estabilidad. Llegaron recursos, llegan a la banca, comienzan a bajar las tasas de interés. En eso, ¿por qué lo traigo? Porque no son efectos de la noche a la mañana. Parten de tener un esquema claro de que hay que estabilizarlo, ¿no es cierto?, la economía, y hay que potencializarlo hacia adelante. Allí es donde estamos ahora. Entraron recursos, van a seguir entrando recursos, pero sí tenemos, digamos, estabilidad desde el punto de vista de gobierno y el norte con el cual vamos a seguir. De otra manera, esto es otra cosa. Vuelvo a acotar, perdón Jaime ahora, lo que dice Iván Andrade es correcto.
Si coges los 4.000 millones, que son depósitos de todos nosotros, 6.000, y los traes, los ferias, ¿qué vamos a poder hacer? Pues, perdónenme, pero no estamos criticando a nadie, pero eso todos sabemos que termina en desdolarización, y sin desdolarización estamos fregados, fritos. Perdón, Jaime. Gracias, mi querido Eduardo. Iván, en el tema específicamente de los MIPYMES, esos recursos que vienen para el crédito, ¿vienen de la CFN porque como banca de segundo piso va a ser el Banco del Pacífico, me imagino, o es realmente de los depósitos de los depositantes, por ser redundante en el tema? En la práctica, por ejemplo, cuando sacamos el producto Levántate, ya, ¿no es cierto? Es una combinación de lo que significa el trabajo de un banco de desarrollo como la CFN con el sistema bancario, porque no es solamente con Pacífico. ¿A qué me refiero? Sale el producto Levántate y dice, perfecto, yo puedo financiar a aquellos que ya están en el segmento productivo, ¿no es cierto? Y ya vendían por lo menos $20,000 al año, y así pues se construye este producto que lo que hace es permitirle a aquel que está afectado el que pueda rehabilitarse, levantarse. Pero, ¿de qué manera se administra bien el riesgo? De que cuando da el recurso, preste el dinero, pues Banco del Pacífico, hasta el 75% de la garantía lo da la CFN. ¿Cómo lo da la CFN? A través de lo que es el Fondo Nacional de Garantía, que tiene su propio patrimonio. Y como digo, no es solamente Pacífico. Es más, conozco, digamos, que tiene firmados ya los contratos de estos de garantía, la CFN con 3 bancos más. Okay. Y que lo que pasa es que nosotros fuimos los primeros a decir, a ver, hay que dar una solución. Y allí viene el tema de cómo se combina. Hay que dar una solución a las zonas afectadas. Sal oportunamente y da algo que se necesita, pero desde luego guardando la parte de el manejo del riesgo. Y el problema es ese, el riesgo país, o sea, riesgo, no voy a entrar en el tema riesgo país como tal, sino el riesgo que se está viviendo en el Ecuador, es decir, inseguridad, falta de empleo, realmente desastres naturales que no están a poderlos controlar por parte de las MIPYMES o de las pymes, porque efectivamente están momentos muy difíciles en donde se les va la luz y no pueden vender. Eso es un ejemplo que sucede. O viene una inundación por los aguaceros en el Ecuador y tampoco se puede predecir eso ahí. Entonces el riesgo es altísimo. Entonces la pregunta, por eso le decía, ¿de dónde vienen los recursos? Porque si los recursos vienen del Estado, digamos que de alguna manera se puede mitigar el tema, pero el riesgo es altísimo. ¿Cómo ve usted ese tema? El riesgo, a ver, primeramente yo quisiera referirme a lo siguiente. Existe la noción de que un pequeño productor es el que no paga y de que el productor grande sí paga. Y ahí tenemos que comenzar a desasociar lo que significa la responsabilidad de cada uno cuando entra a un sector productivo, sea pequeño o grande. La mayoría de los casos, en porcentaje, mejor paga el que menos debe. Los problemas más grandes en el sistema bancario, financiero, es de los grandes millones que se otorgan o que se han beneficiado, algunos, y eso sí no pagan. Porque tienen para pagar, digamos, a los abogados, etcétera, todas las defensas posibles. Y me refiero a ello, ¿por qué? Porque es que tengo que pensar de que un pequeño empresario no va a pagar. O sea, hay que partir del hecho de que cómo yo adecuo el tipo de crédito que va a necesitar. Si yo le presto a alguien, ¿no es cierto? Primero, como digo, con una garantía hasta el 75%. O sea, claro, en este caso la CFN cumple si es que no cumple el... Exacto. Y además, ¿cuál es mi máxima exposición de riesgo? Ya me refiero a eso. Pero entonces, si uno le presta a alguien y dice, oye, vas a rehabilitarte, perfecto. ¿Y en qué tiempo me vas a pagar? Entonces uno se analiza el flujo de caja. Bueno, dice, yo vendía $50,000 al año, lo que me da para pagar es mensualmente pues $300. Sobre $300, cuando se llegue al mismo volumen de los $4,000 de venta al mes. Entonces, ¿qué tengo que darle? Meses de gracia. Sí, señor. Porque si es que le pongo a que tiene que pagar el siguiente mes de primero, dice, bueno, primero recién me están entregando las cosas para poder rehabilitarme. Entonces, esos son los elementos que hay que incorporar cuando uno da un crédito, es decir, que tenga sentido, que tenga propósito y que sea adecuado a lo que necesita el cliente. No uno que, pues, anda tú y da a todo el mundo lo que fuere, digamos, el monto, sino es el analizar. Por eso el concepto de análisis. Y luego viene el elemento de máxima exposición de riesgo. Cuando, si me permiten, por favor, hemos dicho, en el caso de, por ejemplo, pasivo de este producto Levántate Ya, se va a llegar, digamos, se piensa llegar a entregar créditos hasta por $50 millones.
Eso es menos del 1% de la cartera que tiene el banco. Okay. Menos del 1%. Menos. Si es que fuere que, en el supuesto no consentido, de que nadie paga, la exposición del banco fueron máxima 12.5 millones. No es que es poco. Lo que digo es que si es que fuere que nadie paga. Claro. Pero y entonces, primero, como decía, ¿y por qué pensar de que no va a pagar? Lo que es adecuar el crédito a la necesidad. Y segundo, ese productor ya estaba vendiendo 20,000, 40,000, 100,000 dólares al año. No es alguien que no ha estado en el sistema. Sí, es más, ha estado ya pagando impuestos, registrado, etcétera. Entonces, viene, digamos, generación de que pues tenía este tipo de negocio y ahora es el hijo o ahora es el nieto. La gente trabaja y hay que confiar en que la gente productiva va a salir adelante. No podemos ponernos el que, no, es que no. ¿Por qué? Es gente productiva, es gente que está pegada a la tierra, que está pegado al pueblo donde vive, generando empleo. Los MIPYMES son los que más empleo generan en el mundo. Estimado Iván, si sabe que esas palabras son importantísimas, sobre todo aquellos deudores que en un momento dado tienen deudas con el banco o con la tarjeta y con la banca. Y en el tema del Banco del Pacífico como tal, esa filosofía en un momento dado se pierde. Cuando hay el tema de juicio coactivo, aquel que no le pagó, independientemente de quién sea, pymes, no pymes o lo que sea, ¿no, verdad? Y el sistema agobia al deudor, aunque quiere pagar. Ojo, esa es la intención. Pero tiene un juicio coactivo, le ponen órdenes de arraigo, es decir, no puede salir del país, o un sinnúmero de cuestiones, y no hay, pues, ese quiere pagar. Sino, no, señor, usted tiene que pagar en estas fechas, o si no, sigue y es insolvente y una serie de cuestiones. ¿Cómo cambiar esa filosofía, mi querido Iván? Porque efectivamente los abogados, que aquí tengo dos, ¿no, verdad?, no entienden por la parte económica en un momento dado, y se ponen a la defensiva. Siempre, digamos, para llegar a ese punto pasan, digamos, por lo menos 6 meses. Sí, claro, obvio. ¿Qué es lo que debería suceder? Que durante ese tiempo la gente tenga se sienta suficientemente con la confianza de regresar a su banco que le dio el crédito para decir cómo es lo que podría llegar a pagar. Y no dejar que se llegue a los 180. ¿Por qué llegar al límite? Pero muchas veces llega al límite porque se siente la persona agobiada y dice, no, es que si voy no me van a ayudar. ¿Para qué llegar al límite? No se llega al límite, es el primer punto. Es acercarse. Es verdaderamente, yo ya estoy en 30, 60, 90, 120 días. Oye, si yo tengo un problema, todos los podemos tener. Lo que es importante es levantarse y encontrar la manera de. Entonces, ¿para qué llegar al punto límite? Muchísimo antes encontremos la solución. Sí, no, igual. Porque lo que interesa es recuperar el capital o no. Desde luego, sí. Okay. Y eso sí, por favor, adelante. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias. Primero, agradecer este programa. Para mí me parece importante la oportunidad de tener una vía, una herramienta del levante de mi pyme. Me parece que es la campaña completa, ¿no? Me parece genial tener esa herramienta. Y estas preguntas que voy a hacer las recojo de redes sociales, es los ciudadanos quienes se manifiestan. La primera es: ¿qué porcentaje de solicitudes enviadas se aceptan en este crédito? En lo que va, digamos, del caso, estamos con un 30% de las que se aceptan. Y cuando digo que no se aceptan es porque no están en zonas afectadas. El mayor número que no se ha aceptado es porque no están en zonas afectadas. Nada. De ahí, ¿cuánto tiempo se demora para el desembolso del dinero? Debería ser máximo 5 días. Ah, perfecto. Por si acaso, esta es una pregunta que me hicieron mucho en redes sociales, que se la extienda a usted. Y también, ¿cómo las personas pudieran acceder a estos créditos? Las personas afectadas. Me preguntaron mucho del sector Milagro, por ejemplo. Y primeramente, nosotros el día viernes, por ejemplo, por la inundación que se mantuvo, el río estuvo crecido y entonces pues aún porque no solo nosotros, pero de los diferentes bancos no atendieron. Nosotros pudimos atender en otra, que es en la de 18 de septiembre, digamos, ahí pudimos atender a nuestra gente y desde luego fueron allá, ¿no? Entonces, siempre atentos para... a pesar, como digo, el día viernes que en la principal estuvo cerrada, sí atendimos en la parte alta, digamos, donde tenemos la otra agencia, ¿no? Entonces, primeramente es el que acercarse a las diferentes agencias. Son 44 que tenemos en zonas afectadas, de tal manera que existe el número necesario como para poder llegar, ¿no es cierto? Y cuando llega es muy claro. Si yo vendía, digamos, entre 20,000 y 100,000 dólares, mi solicitud puede estar entre $2,500 hasta $40,000.
Si yo vendía más de $100,000, 120,000, digamos, hasta 300,000, podría llegar esto desde 2,500, digamos, hasta $100,000. Y si yo ya vendía más de los 300,000, entonces yo, digamos, podía llegar a un monto mayor. Y esto es siempre fundamental el tema de que, ¿qué hacía yo antes? Ya vendía. O sea, y ahí tengo y el ya, tiempo, pues, cuánto tiempo lo hacías también es importante. Sí, porque eso nos da el récord, ¿no es cierto? Eso nos da el récord de cuánto estaba, cómo iba creciendo, etcétera. Hay un mínimo de haber mantenido la actividad para poder aplicar el crédito. En la práctica, digamos, lo ideal para nosotros es un año. ¿Por qué? Porque esa es la declaración de impuesto a la renta que habría hecho. Son las declaraciones de IVA que nos permitirían entonces saber cuánto es lo que vendió. ¿A qué plazo y a qué tasas el crédito? El crédito va en dos partes, ¿no es cierto? Va desde el 9,5% hasta el 12%, dependiendo de los montos como tal. Y puede ser hasta 5 años y con hasta 6 meses de gracia. Muy bueno. Muchísimas gracias, Javier Javier. Segarra, por favor. Gracias, buenos días, presidente. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá en los estudios. De los productos que genera Banco del Pacífico, ¿cuál es el que más fortalecido está? Desde el punto de vista de cobertura de mercado, cobertura. el más grande es la tarjeta de crédito. Nosotros tenemos, como digo, 1.200.000 tarjetavientes y el total de esa cartera son 3.000 millones. Eso es como el 60% de la cartera del banco. Y Levántate. En Levántate recién hemos empezado, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo es llegar a los 50 millones, que sería, como digo, el 1% del banco, ¿no? Y si me permiten, por favor. Sector corporativo productivo, por ejemplo, nosotros Así no tenemos un posicionamiento muy grande. Si yo mido, digamos, y creo tal vez mencionaba hace un poquito, nuestra participación como tal en el mercado es el 13,5%, ese es el tamaño de porcentaje sobre el total de los activos del sistema bancario ecuatoriano, nosotros 13,5%. Pero en la parte del sector productivo, corporativo, productivo en general, Sí, corporativo. ¿no es cierto? Nosotros no llegamos al 7,9% y de ese todavía hay que bajarle, digamos, de cuáles mismos están en el sector corporativo. Y en la parte de pequeña empresa, 0. entonces hay bastante para trabajar. El emprendedor, ¿qué necesita para un crédito en el banco? Tener ganas de triunfar. Ya, ¿y qué obstáculo tendría? En la práctica, ninguno. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender Es que a sí aquí mismo cuál es ese segmento, ¿no es cierto? ¿Cómo es lo que se soporta ese segmento? ¿Cuál es, de nuevo, la máxima exposición de riesgo que uno quiere tener en esos segmentos? Pero regreso al tema de que los bancos, no es solo Pacífico, los bancos tenemos que ser motor de crecimiento de la economía. De tal manera que analizar un proyecto de un emprendedor, pequeño, mediano, es de nuevo dimensionar cuál es el riesgo y tener, digamos, las precauciones para poder, pues, manejarlo de una manera en donde se logre un objetivo mutuo. Ahora, estemos muy claros, a nivel mundial, no solo en el Ecuador, ¿no es cierto? De 10 emprendimientos, ¿cuántos son exitosos? Estamos hablando de uno. Es que esa es. Entonces, claro, ¿por qué es importante dimensionar la máxima exposición de riesgo? ¿Cuál es aquella que una institución, en este caso un banco, puede tomar? Y se han dado casos de aquellos emprendedores que han fracasado o no han podido sostener y qué se ha tenido que hacer con ellos. Desde el punto de vista de banco, siempre el tema de cuidarlo desde el punto de vista de la provisión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la manera como el banco protege a todos sus depositantes. Por eso decía, la relación en el caso de Pacífico es más de 2-1. Entonces, porque siempre tiene que ser más que lo que es ya morosidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es la primera protección y eso siempre hay que mantenerlo, de que si es que yo gano X, tengo que hacer una reserva en un caso cuando y si es que fuera, ojalá nunca, que alguien no me paga. Y ya luego la salida de ello terminan siendo salidas difíciles, ¿no es cierto? Porque de pronto involucraban garantías, de pronto de familiares, de amigos, y en el tiempo entonces termina siendo, digamos, como digo, dolorosa esa salida. ¿Y cuál es la cartera vencida que tiene el Banco del Pacífico? Nosotros es el 3,19% del total de la cartera, es
manejable, ¿no? 4% es en el privado, 6% en el público, ¿verdad? Más o menos. El mínimo. Hay una mezcla, ¿no? Pero en el sector privado, en el bancario, yo diría de los bancos 6, 7, que son los más grandes en el país, estamos hablando de entre el 3% y de pronto el 3.7% de la cartera morosa, ¿no? Y la cobertura de riesgo a nivel del sistema sí estás casi en 2-1. Hay bancos que tenemos más, hay otros que tienen algo menos, ¿no? Especialmente de los grandes. Entonces allí hay un buen trabajo que se ha hecho para que el sistema como tal, acordémonos que somos parte de un sistema, claro, ¿no es cierto? Y ese ecosistema, como le dicen todos los jóvenes, ustedes, entonces es justamente uno en donde el ecosistema es todos queremos estar bien. ¿No hay posibilidad de vender el banco? En realidad, primeramente el objetivo es de que el banco siempre sea el mejor. Luego, desde el punto de vista del país, el país como tal, y regreso tal vez al tema, se asienta el país, tiene un norte, tiene una estabilidad, tiene un objetivo de mediano o largo plazo de crecimiento, como es lo que está y nos tiene el presidente Noboa encaminados allí. Entonces allí vienen las opciones de qué o quiénes pueden estar interesados en invertir en el país. Y en invertir en el país no es solamente en Banco Pacífico, si es que fuese el caso, en el sistema bancario. Porque el sistema bancario en el Ecuador tenemos la capacidad de salir al mercado de capitales internacional, porque es la manera como se nutre un banco de recursos de inversionistas que le permiten seguir incursionando en otros segmentos productivos. Esa es la manera como se alimenta a nivel mundial. Entonces, no es solo de que si Banco Pacífico, es el sistema como tal. Nos haría a todos muy bien el que tengamos acceso al mercado de capitales privado internacional. Gracias, presidente. Y solamente decirle, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo quería contar dos cosas que cuando Jaime preguntaba, que repetía la palabra riesgo. Cuando en el sistema bancario se habla de riesgo, se habla de atomizar la colocación del crédito por sectores, bananero, camaronero, pequeña industria, para que el banco no se vea afectado exactamente a lo que tú decías, en una inundación, porque hay lugares en que no adolecen de eso y por tanto se va destinando un porcentaje de su cartera en la colocación. Así que si pasa una desgracia en una parte, en la canasta ya es imposible que se te rompan todos los huevos. No digo que en el año 99 pasó algo distinto. Ya, y primera cosa. Y la segunda cosa, en el momento que se analiza un crédito, mucha gente va al banco y dice, pero yo te dejo de garantía en mi casa. Y lo que la gente no entiende es que yo no quiero quiero embargarte tu casa. Quiero que me demuestres cómo me vas a pagar. Ya, pero hay algo que tenía el banco, no sé si lo siga teniendo, algo de cultura financiera, daban programas de cultura financiera, porque si hay algo que le falta a nuestra gente es saber cómo endeudarse. Ramiro, de hecho, Iván, fui yo cuando era presidente de AER, que llevé adelante con todas las radios de la provincia un programa que se transmitía una vez a la semana de educación financiera, que es lo que estás diciendo tú. Entonces se impartía, venían ejecutivos, se grababa y salía todos los niños. El banco tenía uno. Y es algo interesante. Si me permiten, en ese sentido, ¿no es cierto? En el 24 nosotros tuvimos a 17.286 personas a las cuales llegamos con educación financiera, a través de escuelas, de colegios y de universidades. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. O sea, hay que hacer mucho más. Como sociedad tenemos que hacer muchísimo más. La población crece. Así que en ese sentido, pues los espacios libres que nos va a dar I99 nos va a permitir a nosotros llegar a... Sobre todo libres. Déjeme decirle algo. Celebro el buen talante del presidente del Banco. Sobre todo por la juventud. Sobre todo, sí, usted ya es mayor que nosotros. Sí. Solamente decirle que finalice usted antes que intervenga Ramiro con algo que a mí me gusta. La estabilidad política, la estabilidad económica y la confianza que genera un presidente como el presidente de la República. Porque cuando va internacionalmente y es recibido por los que va a ser recibido y no por los parias del mundo, perdóneme, significa que estamos inmersos, que el Ecuador está inmerso en lo que llama usted realmente eso, que es seguridad, confianza. Y la mayor, y el capital, a los capitalistas, lo que menos les gusta es la incertidumbre y la desconfianza. Así que enhorabuena, que esa sea la línea,
con el gobierno nacional, con el presidente de la República y la visión suya como negocio y como banca, mi querido Iván. Muchísimas gracias, es verdaderamente lo que buscamos, ¿no? El presidente Noboa además ya lo ha demostrado, son 13, 14 meses que está en el gobierno y ha tenido que enfrentar todo lo que fuere que sea que se le presentó desde el día 1, desde no tener ni un centavo en la cuenta, porque no teníamos, a enfrentar el tema del terrorismo, narcoterrorismo, a enfrentar los problemas de lo que ha sido el embate climático. Sí, terrible. Todo ello a la vez de llevarle adelante a un punto de estabilidad, recuperar la estabilidad. Por ende, hay un norte. Y eso no lo podemos perder. Muchas gracias, Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico. Querido amigo, le deseamos éxito y con el favor de Dios seguiremos conversando y seguiremos ayudando con criterios y con soluciones al país. Este crédito soluciona, ayuda a la gente más necesitada, los que han tenido, levántate, han tenido problemas con la naturaleza, ahí hay una solución, ahí hay un camino. Bueno, ahí está y no es muy difícil. Adelante, queridos amigos. Gracias, Iván Andrade. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hagamos corte comercial, regresamos. Vamos a las menciones, por favor, y ya comenzamos del lado de Cecilia para yo poder despedir al presidente. No te quedes sin la oportunidad de tener el hogar de tus sueños en la organización más exclusiva de Guayaquil, Narcisa Club. Ya a la venta la tercera etapa con casas de $129,000 ubicados en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa Jesús. Visita nuestras casas modelos de lunes a domingo en horario de 9 a 5 de la tarde para una atención exclusiva y personalizada. Atención, 099-268-5224 es el WhatsApp del Bankers Club del Ecuador. Haga sus pedidos a domicilio de platos fuertes y de todo aquello que necesite para saciar su hambre. También puede ingresar a @Bankers Club Ecuador en su cuenta de Instagram. Y lo más importante, Cecilia, no necesita ser socio. Descubre la excelencia educativa con Ecomundo, nuestro modelo pedagógico global. Learning. Ofrece una experiencia de aprendizaje única preparando a tus hijos para el mundo globalizado de hoy. Con enfoque bilingüe y programas académicos internacionales de vanguardia, formamos ciudadanos del mundo porque ellos tienen el poder de transformarlo y tú de elegir Ecomundo. Comunícate con nosotros al 09-5980-9800. Atención, amantes del shopping en el Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias en la moda y las innovaciones tecnológicas más recientes a precios insuperables. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu estilo y equiparte con lo último de la tecnología. Ven al Centro Comercial Malecón, que queda en el Malecón 2000. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética y continuaremos innovando. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline, el aceite original. Déjame invitarte a almorzar. Vámonos a almorzar. Favor. ¿Quieres ir a Navona? A Navona, sí. Vamos a comer comida deliciosa en la central. ¿Te gusta la fanesca? Me encanta. Vaya a comer la fanesca, que ya está a disposición usted en Navona y también en la calle Panamá, Luzurraga y Panamá, donde está la central, donde hay comida deliciosa. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Diego, vamos al corte. Vamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos.